Hola a todos, mi nombre es Claudia Varia, soy médico internista y geriatra, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hoy les voy a hablar sobre la ortogeriatría. A modo de introducción, es importante que sepan que las fracturas por fragilidad constituyen un gran problema sociosanitario en países envejecidos y que la mayoría de los pacientes mayores de 65 años que se fracturan presentan algún grado de osteopenia u osteoporosis, la que en la mayoría de las veces no ha sido diagnosticada ni tratada. Una de las fracturas más graves es la fractura de cadera, porque conlleva una gran morbimortalidad. Un estudio realizado en Chile el año 2017 por el Grupo de Traumatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile sobre factores de riesgo y letalidad de la fractura de cadera mostró que alrededor de un 21% de los pacientes no recibieron cirugía y la mortalidad intrahospitalaria no asociada a cirugía fue bastante alta con un OR de 8.32 y ser atendido en una institución pública también estuvo asociado a una alta mortalidad con un OR de 1.6. Las principales consecuencias de las fracturas por fragilidad son, como ya comentamos, tienen una elevada morbimortalidad, implican un mayor deterioro funcional y también tiene repercusiones sociales, ya que muchas veces van a ser pacientes que con un mayor nivel de dependencia requieran asistencia en domicilio y en algunos casos la institucionalización. Como sabemos en geriatría, no solo es importante el resultado de mortalidad, sino también cómo es la calidad de vida de nuestras personas mayores. ¿Cuál es el objetivo y la misión de la ortogeriatría? Se centra principalmente en las fracturas por fragilidad, por su alta morbimortalidad, principalmente la fractura de cadera. Busca una rápida recuperación funcional y retornar al paciente al alta a su medio habitual. Por lo tanto, la idea principal es lograr un consenso en el manejo, la prevención y el tratamiento de las enfermedades traumatológicas de los pacientes mayores. Si nos remontamos un poco a la historia de dónde surge la ortogeriatría, les presento a estos dos médicos, Robin Bobby Irving, geriatra, y Michael Devas, cirujano traumatólogo, que son los creadores de la primera unidad de ortogeriatría del Reino Unido, en la ciudad de Hastings, por ahí los años 60. El objetivo principal de este grupo de personas fue a mejorar la funcionalidad de los pacientes y los resultados de este primer trabajo fue que alrededor de un 65% de los mayores de 80 años que vivían en domicilio pudo regresar a su hogar y un 82% de los pacientes que sobrevivieron a la fractura pudieron ser dados de alta hospitalaria. Y ellos mismos plantearon que, a falta de un nombre mejor, le llamaron Unidad de Ortopedia Geriátrica u Ortogeriatría. Y las principales diferencias en el manejo van de que en el modelo tradicional, un paciente ingresa a un servicio de urgencia y es atendido inicialmente por un profesional del área de la traumatología. Y otras necesidades son atendidas por equipos interconsultores, por lo que muchas veces hay una falta de coordinación y objetivos claros entre los equipos y en general hay una baja tasa de adherencia a la terapia de prevención secundaria si es que se indica en algún momento. Versus un modelo de intervención conjunta es aquel en que hay un cuidado que es interdisciplinario e integrado, con una evaluación que es conjunta entre los diferentes equipos, con un manejo que generalmente está protocolizado y adecuado a la condición basal y actual del paciente que está a nuestro cargo. Las diferentes guías clínicas del manejo de pacientes mayores con fractura de cadera recomiendan la colaboración ortogeriátrica para atender a pacientes mayores. Y esa es una recomendación de tipo A. Por lo tanto,
Sabemos que el geriatra ve a una persona mayor, el anestesista suele ver los riesgos quirúrgicos a los que va a ser sometido el paciente y el traumatólogo ve la fractura. De ahí la importancia de reconocer el trabajo de los equipos multidisciplinarios, donde cada uno de los profesionales tiene un rol en mejorar los resultados funcionales y biomédicos de nuestro usuario mayor. No solamente importa el equipo intrahospitalario, sino también no tenemos que olvidar que hay un entorno familiar y social al cual nuestro paciente tiene que regresar, y es por eso también que los equipos de enfermería de enlace y trabajo social son muy relevantes a la hora de hacer un análisis completo e intervenir en el paciente mayor. Por lo tanto, podemos establecer algunos principios del manejo ortogeriátrico conjunto, que van desde que la mayoría de los pacientes se va a beneficiar de la intervención quirúrgica de la fractura, que idealmente mientras antes se opere el paciente queda menos expuesto a descompensación de sus morbilidades de base y a complicaciones asociadas a la hospitalización, que el manejo conjunto con una comunicación frecuente, idealmente a diario, evita las complicaciones médicas y funcionales más comunes, y que un manejo protocolizado y estandarizado va a hacer que disminuya la variabilidad entre un operador y otro, lo cual también disminuye el riesgo de complicaciones, y que la planificación de los cuidados del alta deben comenzar desde que ingresa el paciente al hospital. Ahora, ¿son las unidades ortogeriátricas realmente eficaces? Cada vez tenemos más evidencia a favor de los equipos y las unidades de ortogeriatría. Principalmente se ve que mejoran la morbimortalidad y la funcionalidad de los usuarios. Tenemos diferentes publicaciones en que se ha demostrado, por ejemplo, disminuir la pérdida funcional relacionada al evento fractura, también disminuir los tiempos de cirugía y hospitalización junto con las complicaciones asociadas, lo cual también tiene un impacto en los costos hospitalarios. Hay varios metaanálisis que también han mostrado la efectividad de un equipo en distintos ámbitos, los cuales podemos resumir en beneficios para el paciente, como que tengan una mayor tasa de cirugía y que ésta sea lo más precoz posible, reducir las complicaciones, reducción de la mortalidad, mejorar la situación funcional, mayor acceso a la rehabilitación, menor prescripción de fármacos que son potencialmente inapropiados en personas mayores y mayor precisión diagnóstica, entre otros. También tenemos beneficios para el sistema sanitario, como la reducción de la estadía hospitalaria, del número de interconsultas a los cuales se tiene que someter el paciente, reducción de los costos y aumento de las altas a domicilio versus la institucionalización o necesidad de asistencia social. Lo ideal es plantear un manejo por etapas. Desde que el paciente ingresa al servicio de urgencia, debemos tratar de obtener información relevante y cuál es la condición funcional basal de nuestro paciente, porque si tenemos un paciente con dependencia total, no podemos pretender que posterior al proceso de hospitalización y más allá de la intervención quirúrgica mejore esa funcionalidad. Por otro lado, determinar la causa y la temporalidad de la caída. No es lo mismo una caída a nivel que, por ejemplo, la presencia de compromiso de conciencia o un cuadro sincopal, que puede traer detrás otras complicaciones médicas. El manejo del dolor precoz, evitando el uso de analgesia no esteroidal, también es relevante porque es un resultado que está fuertemente asociado a la presencia de delirium, a peores indicadores funcionales y a peor pronóstico global. Reducir los tiempos de estadía en los servicios de urgencia se ha visto también que ayudan en la prevención de delirium y el inicio de lesiones por presión. Y también definir a aquellos pacientes
que van a tener que tener una intervención diferida, que son casos excepcionales, como por ejemplo usuarios de anticoagulantes orales, ya sea cumarínicos o los nuevos anticoagulantes directos, o antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel. Como ya comentamos, la cirugía precoz mejora los resultados al disminuir el dolor, la estadía hospitalaria y la posibilidad de complicaciones. Se han planteado distintos tiempos, pero lo más precoz posible en realidad se plantea idealmente antes de las 48 horas. Incluso hay grupos en que plantean intervenciones antes de 24 horas. El manejo intrahospitalario va a ir principalmente enfocado al manejo de las comorbilidades y las complicaciones perioperatorias, dentro de las cuales las más frecuentes son delirium, que puede aparecer hasta en un 50% de los casos en el contexto de la fractura de cadera, trastornos del tránsito intestinal y urinario, con presencia de constipación, fecalomas, retención de orina, etc. El dolor, como ya comentamos, con malos resultados globales y la aparición de infecciones, sobre todo si se prolonga la estadía hospitalaria. Y otro outcome importante es la aparición de lesiones por presión. Otro ámbito también muy relevante tiene que ver con los aspectos nutricionales, porque también en el contexto hospitalario vemos muchas veces que nuestro paciente tiene baja ingesta y además, si se asocia a deterioro cognitivo, muchas veces no tienen la asistencia necesaria para poder alimentarse en forma adecuada e hidratarse de igual manera, lo que también tiene un rol en la descompensación y la aparición de síntomas psicoconductuales o de delirium hiperactivo. La rehabilitación busca principalmente recuperar la funcionalidad previa a la fractura, teniendo en consideración cuál era el basal. El indicador muy relevante en estos casos es el Bartel, que también nos va a dar una idea de cuál es la funcionalidad que nosotros podemos esperar del paciente. La movilización y el inicio de la deambulación asistida idealmente debe realizarse antes de las 24 horas, siempre con una analgesia adecuada, por lo tanto manejando la presencia de dolor y que no aparezcan complicaciones posterior a la cirugía. Posterior al alta, la rehabilitación se asocia a mejores resultados funcionales, pero la verdad es que no hay claridad respecto al tiempo de duración de la intervención. Lo que sí sabemos es que la rehabilitación posterior, ya sea en domicilio o en centros hospitalarios con acceso a kinesioterapia, es muy relevante para lograr en el periodo posterior a la fractura y a la cirugía recuperar aspectos funcionales. Otro ámbito muy relevante tiene que ver con la prevención secundaria. Se calcula que alrededor de un 10 a 20% de los pacientes tendrá una fractura y el riesgo principalmente se da en el primer año posterior al evento inicial. Y en ese contexto tenemos que evaluar cuál es el riesgo de caídas que presenta nuestro paciente, manejar la osteoporosis tanto con medidas no farmacológicas que incluyen aspectos dietéticos, ejercicio físico y también medidas de tratamiento de la osteoporosis farmacológico con el uso de bifosfonato si es que el paciente es candidato, tiene buena función renal y funcionalidad acorde a ello, y otras terapias antirresortivas o osteoformadoras que no son materia de este seminario revisar, pero son importantes que lo sepan, y también el manejo de la sarcopenia a través de medidas enfocadas principalmente a ejercicios de resistencia y una nutrición adecuada. Existen también iniciativas a nivel mundial para enfocar y no olvidar la prevención secundaria. El programa Capture the Fracture es una iniciativa de la Asociación Internacional de Osteoporosis, conocida como IOF, que busca reducir las fracturas secundarias facilitando la implementación de programas de seguimiento a nivel global, conocidos como FLS.
Los FLS son unidades creadas con el fin de mantener los cuidados y prevenir el desarrollo de una segunda fractura. Están recomendados, pero la verdad es que son poco utilizados y existe aún poca información sobre la implementación. En Chile hay solamente un par de centros privados que son parte de este grupo y existen actualmente algunos hospitales que quisieran incorporarse en el manejo. Otras iniciativas están, por ejemplo, a cargo de la Fragility Fracture Network, que es otra asociación que busca permitir que cualquier persona que tenga una fractura por fragilidad alcance una recuperación óptima. Esto, idealmente, logrando que exista el acceso a una atención multidisciplinar, incluyendo las terapias de prevención secundaria. Se basa en 4 pilares. Durante la atención aguda, que ésta sea multidisciplinar en el momento alrededor de la fractura. Un plan de rehabilitación que busca recuperar función, la independencia y calidad de vida que se inicia inmediatamente en el momento de la hospitalización. Un plan de prevención secundaria enfocado al tratamiento integral posterior a la fractura por fragilidad, abordando por una parte el riesgo de caídas y por otro la salud ósea y muscular. Y un cuarto pilar que tiene que ver con las políticas públicas de las naciones en que permitan efectivamente que se puedan incorporar estas intervenciones en la salud pública en los distintos países. En Latinoamérica también existe una filial de la FFN y periódicamente se hacen capacitaciones. Son de acceso gratuito. Si es que a alguno le interesa, puede ver la página de esta asociación y encontrará más información y múltiple material sobre el manejo de la osteoporosis y la sarcopenia. A nivel local, se han desarrollado iniciativas como la creación en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile de una clínica de caídas y de fracturas para el adulto mayor que busca principalmente prevenir la aparición de nuevas caídas y manejo oportuno de la osteoporosis. Además, cuando se hospitaliza un paciente con fractura por fragilidad, se le entrega información respecto a qué hacer después de su fractura, que incorpora algunas indicaciones de cuáles son las fracturas por fragilidad más frecuentes, cuáles son las medidas de manejo no farmacológico que incluyen estrategias de alimentación y de ejercicio físico y cuáles son las mejores recomendaciones que podemos dar para prevenir nuevos eventos. Por otro lado, también promover la aparición de un gestor de casos que evalúe la adherencia a la terapia tanto no farmacológica como farmacológica, evalúe la adherencia al plan kinésico y a las pautas de actividad física, haga el seguimiento para un adecuado control traumatológico y control geriátrico, principalmente enfocado en el manejo de la salud ósea. Un abordaje interdisciplinario reduce, por un lado, la mortalidad a corto y largo plazo, los tiempos de estadía hospitalaria, pero no existe evidencia suficiente para utilizar un modelo único de atención. Son varios los países que han establecido pautas consensuadas, normas de calidad y estándares clínicos, además de registros nacionales de fracturas, para mejorar, por una parte, la calidad de la atención entregada en el episodio agudo y posteriormente la prevención secundaria, enfocado a evitar caídas y nuevas fracturas. Los pacientes mayores que ingresan por fracturas con fragilidad idealmente deben contar con la asistencia de un dispositivo ortogeriátrico desde una fase temprana y con seguimiento posterior. Es por eso que es un desafío a nivel país mejorar las actuales condiciones del manejo del paciente mayor con fractura.
Por su atención, gracias.